queremos compartir contigo los secretos de Robert Kiyosaki, porque estamos seguros que si tú aplicas estos secretos acerca de cómo manejar el dinero, podrás tener un cambio muy significativo en tu economía personal. Secreto número 1. Los ricos conocen la importancia de invertir tiempo y dinero en desarrollar su inteligencia financiera. Robert Kiyosaki dice que existen dos tipos de aptitudes. 1. Las aptitudes escolares y profesionales, que son las que aprendemos en la universidad, en las maestrías o en la experiencia laboral. Y 2. La inteligencia financiera, que es conocer y aplicar las reglas de cómo hacer que el dinero trabaje para ti. La inteligencia financiera es el proceso mental a través del cual resolvemos nuestros problemas financieros. Kiyosaki dice que la gente promedio se enfoca en obtener y perfeccionar las aptitudes escolares y profesionales para trabajar por dinero, mientras que los ricos se enfocan en las aptitudes y habilidades financieras para hacer con esos conocimientos que el dinero trabaje para ellos. Así que si quieres ser rico, tienes que aprender a desarrollar tu inteligencia financiera. Un ejemplo simple de inteligencia financiera es conocer y entender perfectamente la diferencia entre un activo y un pasivo. Y tú podrás pensar que eso, más que inteligencia financiera, es una tontería y muy aburrido. Pero no lo es. No si lo entiendes como lo entienden los ricos. Para un rico, un activo es algo que pone dinero en su bolsillo, mientras que un pasivo es algo que saca dinero de su bolsillo. O visto de otra forma, si por alguna razón tú dejaras de trabajar, un activo es algo que genera ingresos que te alimentan, mientras que un pasivo es algo que se come tu dinero y te lleva a la quiebra. Y créeme que entender esto puede traer una enorme diferencia en tu vida. Por ejemplo, la gente rica se dedica toda su vida a comprar activos, tales como negocios, propiedades, inversiones, para hacer que el dinero trabaje para ellos, y que estos activos pongan dinero en sus bolsillos, mientras que la gente pobre y la de clase media se dedican a comprar cosas a crédito, creyendo que están invirtiendo en activos, aunque sean suyos hasta dentro de 5, 10 o 20 años. Y estas compras, que en realidad son pasivos, les sacan dinero de sus bolsillos mes a mes durante toda la vida, y esta es la mejor manera de ahorcarse financieramente. Y todo por no entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Este simple conocimiento crea una enorme diferencia en los ingresos de los ricos y de los pobres. Secreto número 2. Los ricos no trabajan por dinero. Hacen que el dinero trabaje para ellos. La gente promedio cree que es su profesión lo más importante en la vida, porque es allí donde trabajan por dinero y generan sus ingresos y dedican los mejores años de su vida a trabajar y a tratar de perfeccionar sus habilidades profesionales con maestrías, cursos y diplomados, buscando siempre cómo ganar más dinero. Pero lo que la mayoría de la gente no entiende es que el verdadero problema no está en cuánto dinero gana una persona, sino cuánto dinero le queda después de cubrir sus gastos. A esta diferencia se le llama flujo efectivo disponible. Y es esto, el flujo de efectivo disponible, lo que verdaderamente importa. Porque si tu flujo de efectivo es mínimo,
o incluso negativo, no importa cuánto ganes, qué puesto tengas o cuánto trabajes, tus problemas económicos continuarán a menos que encuentres la manera de generar ingresos adicionales para incrementar tu flujo efectivo disponible. Por eso, aunque la gente estudia, se prepara y trabaja fuerte, sus problemas económicos parecen no tener fin, porque el problema está en su manera de utilizar el dinero. Si observamos el flujo de dinero de las diferentes clases sociales, podemos darnos cuenta fácilmente por qué los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, y por qué la clase media cada día está más endeudada. Por ejemplo, la gente pobre trabaja, cobra, gasta en sus necesidades básicas y al final no le queda nada, más que la necesidad de volver a trabajar por dinero el próximo mes para poder seguir viviendo. La gente de clase media, por su parte, trabaja, cobra, paga una parte de sus deudas, cubre sus gastos familiares y lo que le queda lo utiliza en mantener o mejorar su estilo de vida, utilizando para ello tarjetas de crédito o créditos personales para poder salir a restaurantes, comprar ropa, irse de vacaciones, cambiar su auto, en fin, hacer muchas cosas, pero de todas formas al final no le quedan sino deudas y la necesidad de tener que trabajar por dinero el próximo mes para poder seguir pagando. Por otra parte, la gente rica genera sus ingresos no de su trabajo personal, sino de sus activos, de sus negocios, de sus propiedades e inversiones, y sus ingresos son tan altos que pueden cubrir fácilmente sus gastos familiares, ya que por lo general no tienen deudas, y los excedentes del flujo de efectivo los invierten en más negocios, en más propiedades o en más activos para que les generen nuevos ingresos adicionales y de esa forma incrementar su riqueza. Por esta razón es que los ricos son cada vez más ricos. Pero, ¿en dónde está la gran diferencia entre los ricos y los pobres? Es simple. Según Robert Kiyosaki, la diferencia está en que los pobres y la gente de clase media se enfoca en los ingresos, en el sueldo, en cuánto le van a pagar o en cuánto va a ganar por el trabajo que va a desarrollar. Mientras que los ricos, por su parte, se enfocan en las ganancias residuales que les generan sus negocios, propiedades e inversiones, y esto, las ganancias residuales que incrementan constantemente su riqueza, es el gran secreto de la riqueza de la gente rica. Así que según Kiyosaki, ser pobre es una elección, ya que si lo que ganas en tu trabajo decides gastarlo inmediatamente en cosas para tu casa, para tu persona o para tu familia, está bien, es tu decisión, pero tienes que tener muy claro que si haces eso, tendrás problemas económicos toda tu vida. Ahora bien, si eliges con tu ingreso ahorrar para en su momento invertir en negocios, propiedades o activos que te generen ingresos adicionales y los reinviertes, habrás elegido el patrón de generación de riqueza de la clase rica. Por otra parte, si eliges comprar un auto a crédito, irte de vacaciones a crédito o comprar una casa nueva a crédito, estarás eligiendo ser de la clase media con un estilo de vida basado en las deudas que te mantendrá trabajando por dinero el resto de tu vida. Así que el consejo de Kiyosaki es que te mantengas trabajando, reduzcas al máximo posible tus gastos y empieces a ahorrar por lo menos el 10% para que empieces a invertir en negocios, propiedades y activos, para que empieces a hacer que el dinero trabaje para ti, en lugar de tener que trabajar toda la vida por dinero. Así que entre más pronto olvides que necesitas un empleo y un salario para vivir,
tu vida será más fácil y abundante, porque el mundo está lleno de excelentes oportunidades para iniciar negocios todos los días. Bienvenido. Qué bueno que te diste la oportunidad de escuchar esta información, porque estamos seguros que los principios de éxito que escucharás serán de un enorme beneficio para ti si estás buscando un cambio en tu situación económica. Pero empecemos por el principio. ¿Habías escuchado alguna vez la palabra paradigma? ¿Sabes lo que es y cómo afecta esto a tu vida? Escuchemos primero la definición y analicemos después cómo nuestros paradigmas afectan nuestra vida. Paradigma es un conjunto de creencias o reglas que hacen dos cosas en nuestro mundo. Primero, establecen o definen los límites en nuestra mente. Esto sería algo así como establecer las reglas del juego. Y segundo, te dicen cómo comportarte dentro de esos límites para ser exitoso, para estar en lo correcto o para estar dentro de lo normal o ser aceptado. Pero lo entenderemos mejor a través del siguiente ejemplo real. Cuando pensamos en la situación económica por la que atravesamos la mayoría de las personas en la actualidad, nos encontramos con una situación difícil en la que parece que no existe solución. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Quién tuvo la culpa? ¿En dónde nos equivocamos? Qué interesante sería encontrar las respuestas a estas preguntas, ¿verdad? Pero escuchemos una historia común que le sucede a muchas parejas. Alicia y Eduardo se conocen en la universidad, se enamoran y se hacen novios. Son dos jóvenes llenos de sueños y proyectos que alcanzar. Como piensan bien las cosas, deciden esperar a graduarse y encontrar un buen trabajo para después casarse. Entonces, Alicia también se gradúa y consigue un empleo. Se casan y son felices. Son jóvenes, se quieren y tienen dos ingresos muy buenos. Ya casados, quieren tener su casa propia y dan el enganche para una casita que pagarán en cómodas mensualidades durante los próximos 20 años. Y poco a poco se van haciendo de las cosas para su nuevo hogar. Algunas al contado y algunas otras a crédito, como son el refrigerador, la lavadora, el coche, la televisión, algunos muebles, etc. Hay tantas cosas que comprar, tantos aparatos electrónicos que son una maravilla. Pero, ¿qué importa? Ellos ganan el suficiente dinero para irlos pagando poco a poco. Y además, les alcanza para salir a divertirse con otras parejas o, ¿por qué no?, para darse unas divertidas vacaciones. El tiempo va pasando y la familia va creciendo y entonces llega el primogénito. Alicia lo deja en la guardería o con su mamá, quien está encantada con su nuevo nieto. Ahora necesitan comprar otras cosas, tantas cosas que los bebés necesitan. Por su parte, Eduardo piensa que como la familia ha crecido, necesitan comprarse otro automóvil y deciden apretarse un poquito el cinturón para comprarlo a crédito. 2 años después, el primogénito estrena hermanito. Ahora Alicia sí tiene que dejar de trabajar porque ya hay 2 niños que cuidar. Y así es que Alicia se siente frustrada mental y emocionalmente, porque el problema es que cuando Alicia deja de trabajar, representa una disminución importante en los ingresos familiares. Además, los gastos han aumentado con la llegada de los hijos y todavía se tienen que seguir haciendo los pagos de la casa, los coches y ese tiempo compartido que compraron para darle a la familia su semana de vacaciones al año. En poco tiempo, y sin que se den cuenta, Eduardo y Alicia se han convertido en una familia más, luchando por sobrevivir de la mejor manera posible, tratando de estirar el ingreso al máximo, trabajando todos los días, pero sin que el dinero les alcance. Sin darse cuenta, han caído en la trampa del trabajo, o como llama Robert Kiyosaki, el famoso escritor y empresario norteamericano, a esa situación en la vida, en la que trabajas y trabajas solo para seguir pagando las deudas, los créditos y los gastos de la casa. Sin más futuro que trabajar el próximo mes para poder seguir pagando lo que deben
y no perderlo todo. Esta situación en poco tiempo genera gran frustración y desesperación en las personas, lo cual afecta su actitud y su comportamiento hacia sus seres queridos. Así que, gradualmente, y sin que lo noten, la relación sentimental de Alicia y Eduardo empieza a cambiar, y un día pasados los 35 años, se encuentran viviendo una vida que no les gusta, obligados a trabajar para mantener a la familia y sin la relación de pareja que los hacía felices, viviendo tensos, preocupados y presionados económicamente, sin grandes sueños ni proyectos en su vida, pero con muchas necesidades y con un futuro realmente incierto. Esta historia es triste y desafortunadamente es más común de lo que nos imaginamos, con algunas pequeñas variantes, pero en esencia es igual. Esto pasa en muchas parejas en nuestro país. Es increíble darse cuenta cómo una situación tan simple como la de iniciar una vida en pareja puede convertirse en una situación de vida tan desmotivadora. Pero, ¿por qué es tan común esta historia en nuestros días? ¿Por qué el aspecto económico casi siempre es un problema en nuestras vidas? Pero sobre todo, ¿cómo podemos evitar caer en esta situación? O mejor aún, ¿cómo podemos salir de ella si es que ya la estamos padeciendo? Cuando me hacía estas preguntas, como si Dios mismo me enviara las respuestas, que honestamente creo y sé que así fue, conocí a Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es un reconocido escritor y empresario norteamericano, multimillonario, que en tan solo 5 años pasó de ser desempleado y estar en bancarrota y convertirse en millonario, y aplicó una serie de principios y conocimientos que hoy en día comparte en sus libros y conferencias a través de todo el mundo, con el único fin de que aprendamos cómo salir de las trampas del trabajo para que podamos vivir más libres, más plenos y más felices. Robert Kiyosaki dice que la razón principal por la que las personas se estrangulan financieramente es porque pasan muchos años en la escuela estudiando cómo desarrollar sus habilidades profesionales para ganar más dinero, pero nunca aprenden nada de cómo manejar el dinero para hacer que ese dinero trabaje para ellos. Así de que, si estás cansado de trabajar y trabajar y trabajar solo para sobrevivir, y te gustaría tener un cambio importante en tu vida económica, seguramente te interesará escuchar la historia de Robert Kiyosaki y su papá rico y su papá pobre. Cuando era niño, Robert tuvo un amiguito, cuyo padre tenía varios negocios y una mentalidad financiera completamente diferente a la de su verdadero papá, quien, por cierto, era un alto empleado de gobierno. Desde los 9 años, Robert quería aprender cómo ser rico, y fue en esa búsqueda como empezó a recibir lecciones de su papá rico, que era así como él llamaba al padre de su amiguito, y así descubrió las diferencias en la manera de pensar de este con su propio padre, quien aún teniendo maestría y doctorado, estaba lleno de deudas. Este es el tema de su libro, Padre Rico, Padre Pobre, y el del cuadrante del flujo de dinero, los cuales se han convertido en unos verdaderos bestsellers durante los últimos meses en la Unión Americana y algunos países de habla hispana como Argentina y México. Estos libros tratan sobre lo que los ricos le enseñan a sus hijos acerca del dinero que los pobres y la gente de clase media no les enseñan. Robert dice, una de las razones por las cuales los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres y la clase media lucha cada vez más con las deudas, es porque el tema del dinero es enseñado en casa, no en la escuela. La mayoría de nosotros aprendemos cómo manejar el dinero de nuestros padres, así que, ¿qué puede decirle un papá pobre a sus hijos acerca del dinero? Él simplemente le aconsejará con mucho amor. Hijo, estudia mucho, saca buenas calificaciones y ve a la universidad. Entonces, con un título universitario podrás encontrar un buen empleo y ganar mucho dinero. Aconsejar así a nuestros hijos es aconsejarles de la misma manera como lo hicieron nuestros padres. El mundo ha cambiado, pero el consejo no.
Esto es, mantenernos en un mundo nuevo y diferente con paradigmas viejos, que nos han colocado en una situación riesgosa y no nos hemos dado cuenta. El hijo o la hija tal vez se llegan a graduar con las mejores calificaciones, pero con una pobre programación y mentalidad financiera, las cuales fueron aprendidas en casa mientras el chico o la chica eran jóvenes. Y aún con una buena educación profesional, pero sin la capacidad de entender las finanzas y sin el conocimiento de cómo funciona el dinero, no estamos preparados para enfrentar el mundo de hoy, en el que se promueve más el gastar que el ahorrar. El tema del manejo del dinero no se enseña en las escuelas. Las escuelas se enfocan en las aptitudes escolares y profesionales, pero no en las habilidades financieras. Estas las adoptamos de lo que vimos en nuestras casas en la niñez. Los paradigmas o patrones de pensamiento se heredan de una generación a otra. Los ricos transmiten los paradigmas de los ricos y los pobres los paradigmas de los pobres. Existen reglas sobre el dinero con las que juega el rico y existen reglas del dinero con las que juega el 95% restante de la población. Estas reglas, tanto las del rico como las del gente promedio, se aprenden en casa. Y fue porque Robert Kiyosaki tuvo la influencia de dos padres, el que pudo aprender de ambos. Tuvo que reflexionar acerca de los diferentes consejos que cada uno de sus padres le daba, y haciendo esto, ganó un valiosísimo conocimiento acerca de lo que los pensamientos de una persona pueden hacer en su propia vida. Por ejemplo, el papá pobre tenía el hábito de decir, no lo puedo comprar. El papá rico, en cambio, prohibió esas palabras. Él insistía en que se debería de decir, ¿cómo lo puedo comprar? Una es una declaración y la otra es una pregunta. Una te saca automáticamente de la jugada y la otra te obliga a pensar. El papá rico le explicaba que al decir, no lo puedo comprar, la mente dejaba entonces el tema por la paz. Mientras que haciendo la pregunta, ¿cómo lo puedo comprar?, la mente era puesta a trabajar. El papá rico era un fanático en cuanto a tener la mente trabajando y creía que decir automáticamente, no lo puedo comprar, era simplemente un signo de flojera mental. Otra diferencia se daba cuando el papá pobre recomendaba, hijo, estudia mucho para que puedas encontrar una buena empresa donde trabajar. Mientras que el papá rico decía, hijo, estudia mucho para que puedas encontrar una buena empresa que comprar. Papá pobre decía, la razón por la que no soy rico, hijos, es porque los tengo a ustedes. Papá rico decía, la razón por la que tengo que ser rico es porque los tengo a ustedes, hijos. Papá rico animaba a la familia a hablar acerca del dinero y de negocios a la hora de la comida. Papá pobre tenía estrictamente prohibido hablar de esos temas a la hora de los alimentos. Papá pobre decía, en lo que se refiere al dinero, hijo, ve a lo seguro, mételo al banco, no corras riesgos. Papá rico, en cambio, decía, aprende a evaluar y a manejar los riesgos, hijo, porque de eso tendrás grandes riquezas. Papá pobre creía que lo mejor en la vida era un buen empleo con buenas prestaciones y un buen plan de jubilación, mientras que papá rico creía en la total independencia financiera. Papá pobre luchaba por ahorrar unos pocos dólares cada mes. Papá rico simplemente creaba grandes inversiones. Papá pobre le enseñó a Robert cómo redactar un currículum impactante para lograr ser contratado en una buena empresa. Papá rico, en cambio, le enseñó cómo escribir planes de negocios y financieros para ser capaz de crear nuevas empresas. Papá rico lo animaba a que estudiara para hacerse rico, que aprendiera cómo funciona el dinero y cómo hacer que el dinero trabajara para él. Yo no trabajo por dinero. Era una frase que repetía una y otra vez. El dinero trabaja para mí. Así que Robert Kiyosaki, a muy corta edad, tuvo que decidir los consejos de qué papá debería de seguir, y tal vez utilizando una lógica simple de niño, durante los siguientes 30 años, aprendió de su papá rico los secretos que los ricos aplican en el manejo del dinero que la gente promedio no conoce.
Secreto número 3. Los ricos son dueños de su propio negocio. Existen dos aspectos de vital importancia a entender si quieres llegar a ser rico. 1. La gente que genera ingresos de su profesión trabaja por dinero. Y 2. La gente que genera ingresos de un negocio o de un activo hace que el dinero trabaje para él. Por eso la primera regla de los ricos es ser dueño de su propio negocio y no trabajar para nadie más que para ellos mismos. ¿Te has preguntado alguna vez quién se beneficia de tu trabajo? La gente que tiene un empleo trabaja en primer lugar para beneficio del dueño de la compañía. En segundo, para el gobierno, a través de los impuestos que le descuentan. Y en tercero, para el banco, al pagar los intereses de sus deudas. El estrangulamiento financiero de la gente promedio que tiene un empleo viene porque después de muchos días y muchas horas de arduo trabajo por los impuestos que pagan y los descuentos que les hacen, el efectivo disponible que les queda, no les alcanza para nada. Y ven transcurrir sus vidas sin entender por qué no pueden resolver sus problemas económicos si trabajan tanto. La gente rica, por el contrario, sabe que la mejor manera de utilizar su tiempo no es trabajando para otro, sino dirigiendo sus propios negocios, porque saben que de esta manera de trabajar no solo hace que el dinero trabaje para ellos, sino que se beneficien fiscal y económicamente en todos los sentidos. Así que si quieres ser rico, debes buscar rápidamente la manera de tener tu propio negocio en lugar de trabajar para alguien más. Un error que cometen muchas personas cuando quieren iniciarse en el mundo de los negocios es creer que no pueden porque no tienen dinero. Pero un paradigma de los ricos es que, para tener dinero, no necesariamente se necesita dinero. Esto significa que para empezar, no siempre necesitarás de un capital. Lo que necesitas es estar abierto a las oportunidades que la vida te pone, muchas de las cuales ni siquiera requieren de dinero para poder realizarse. Y recuerda, si quieres ser rico y exitoso, tienes que ser dueño de tu propio negocio y no trabajar para nadie más, ni para el gobierno, ni para el banco. Solo para ti y para tu familia. Secreto número 4. Los ricos tienen seguridad financiera y no pagan tantos impuestos. Kiyosaki dice que la gente promedio tiene la filosofía de que para lograr la riqueza hay que trabajar duro, y en aras de lograr la riqueza, el esposo y la esposa están dispuestos a trabajar fuerte para tener dos ingresos y poder vivir mejor. Lo que pocos se dan cuenta es que si esos dos ingresos provienen del empleo, efectivamente crecen los ingresos, pero también crecen los gastos porque aumentan los impuestos. Es decir, ganan más, pero gastan más. Y el peor error es que cuando una familia promedio tiene más ingresos, considera que es el momento adecuado para mejorar su nivel de vida y se embarcan en una casa más grande, en comprar un auto nuevo, en comprar una computadora de lujo o en comprar un tiempo compartido en un hotel 5 estrellas, y los gastos y las deudas se incrementan considerablemente. Entonces, ganas más, pero gastas más para vivir mejor. Pero, ¿qué pasa si de pronto te despiden y pierdes tu ingreso? Tu ingreso desaparece, pero los gastos y las deudas siguen. Y eso es lo que provoca la inseguridad financiera y el miedo a perder el empleo. Según Kiyosaki, la seguridad financiera de una persona se determina por el número de días que puede sobrevivir cubriendo sus gastos, si pierde su ingreso. ¿Te has preguntado tú alguna vez cuánto tiempo podrías sobrevivir si perdieras tu ingreso actual? ¿Por cuánto tiempo podrías seguir sosteniendo tu nivel de vida si ya no tuvieras un ingreso en este momento? ¿Por cuánto tiempo? ¿15 días? ¿Un mes? ¿Un año? ¿2 años? ¿O cuánto? Lo que los ricos hacen para tener seguridad financiera es invertir en negocios, propiedades y activos que generan ganancias residuales. Y entonces, aunque pierdan su ingreso personal, sus activos siguen trabajando para ellos.
Por lo tanto, siempre tienen seguridad financiera, porque su ingreso no depende de ellos, sino del rendimiento de sus activos. Por otro lado, es importante saber que como dueño de tu propio negocio, siempre tendrás ventajas fiscales que los empleados no tienen. Por eso, aunque los ricos ganan más dinero, en porcentaje pagan menos impuestos sobre sus ingresos que los empleados. Y analicemos el porqué. Fíjate, un empleado trabaja, le pagan, le descuentan sus impuestos, el seguro social, etc. Y lo que le queda es lo que puede gastar. Cuando eres dueño de tu propio negocio o tienes propiedades, entonces tus activos te generan una ganancia. Y antes de declarar tus impuestos, puedes deducir la mayoría de tus gastos y luego pagar tus impuestos. Por ejemplo, un empleado gana, le deducen los impuestos y luego con lo que le queda se va de vacaciones. Paga sus boletos de avión, el hotel y las comidas. Mientras tanto, un dueño de negocio gana de sus negocios y de sus activos. Se va de viaje y al regresar deduce los boletos de avión, del hotel, las comidas y después paga los impuestos. Así que, como podrás darte cuenta, te conviene de todas maneras ser dueño de tu propio negocio.